Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas. Hoy, sábado 21 de septiembre de este año 2024, buscamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 14 en adelante, donde nos dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí él llegó, porque eso correspondía a su venida, lo que estaría llevando a cabo él en su primera venida, porque lo que a continuación decía, lo cual está en el capítulo 61 de Isaías: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Esa es la parte que no leyó, que corresponde a la segunda venida del Señor, o sea, a nuestro tiempo. Sigue diciendo en el verso 20 del capítulo 4 de Lucas: y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La enseñanza en la carpa es igual los truenos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Él allí vemos que era costumbre leer y hablarles ese día, en donde vemos allí en el verso 16, vean, dice: conforme a su costumbre, se levantó a leer. Era costumbre de él ir y leer alguna porción allí de las Escrituras, y en ese momento le tocó leer esa porción de Isaías donde él la halló. Y vean
en el verso de ese mismo capítulo 4, en el verso 14, miren, esos dos versos antes, en donde él había ido a Nazaret, el verso 14 y 15, él dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él enseñaba, vean, en las sinagogas y vean que su fama se difundió por toda esa región. Ahora vean aquí en el mensaje La Voz del Hijo de Dios, que fue predicado el 27 de diciembre del 1992, aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice nuestro hermano William, y ven ustedes, este ángel en Éxodo capítulo 23, verso 20, dice así la Escritura, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, porque esta es la voz para nosotros, la voz del Hijo de Dios, la voz de la columna de fuego, la voz del ángel del pacto, del ángel fuerte. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí tienen ustedes dónde está el nombre eterno de Dios. En el ángel del pacto, en Jesucristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, entrando al lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí, al velarse y revelarse en ese lugar santísimo, él revela el gran misterio de su nombre, de ese nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo que dice Jesús que él tiene, porque él había tomado el nombre Jesús para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, porque el nombre Jesús significa Salvador, Redentor, porque el nombre tiene que ver con la obra que estaría llevando a cabo Dios por medio de Jesús. Y la obra era llevar a cabo, salvar, redimir, o sea, llevar a cabo esa obra de sacrificio, lo cual era el sacrificio perfecto que en el Antiguo Testamento estaba mostrando Dios por medio de esos animalitos que eran sacrificados, los cuales solamente cubrían el pecado, pero allí estaba un sacrificio perfecto. Ahora, para esa obra tenía que llevar el nombre correspondiente a esa labor. Lo mismo que significa el nombre Josué, porque Josué significa en griego Jesús. Por lo tanto, Josué introdujo al pueblo hebreo a la tierra prometida y le repartió la herencia. Y nuestro Josué, que es el Señor Jesucristo, es quien en el fin del tiempo nos reparte nuestra herencia. Por esa causa viene con el título de propiedad. Ahora miren, en el libro de los sellos, nos dice el reverendo William Branham en la página 131, dice, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Dónde será revelado el nombre? En los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios.
y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Ahora miren que él en su venida viene con un nombre nuevo. Y ese nombre dice que será revelado en los truenos. Sigue diciendo nuestro hermano William aquí. Ahora miren ustedes dónde él entra. Él entra al lugar santísimo de su templo, así como entró al templo que hizo Moisés, al que hizo Salomón y al que Dios creó en el vientre de María. Entró en ese cuerpo en toda su plenitud el día en que Juan lo bautizó. Descendió en forma de paloma y posó sobre él y habitó en él, en ese templo humano. Y luego él hizo otro templo, su cuerpo místico. También cada uno de nosotros como individuos somos un templo del Espíritu de Dios. Así que cada ángel mensajero también es un templo del Espíritu de Dios. Por eso Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Cristo estaba en San Pablo como cordero, revelándose a los gentiles. ¿Cómo estaba en San Pablo? Como cordero. Y a través de la historia, Cristo como cordero se reveló en cada ángel mensajero, donde primeramente se veló. Luego, en el fin del tiempo, en nuestra edad, él se vela en su ángel mensajero, no como cordero de Dios, sino como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y se revela al pueblo. Ahora vean quién se revela al pueblo: el ángel del Señor. El ángel que en esa manifestación del ángel que era diferente a los demás, se revela al pueblo como león de la tribu de Judá. Dice: y a través de su ángel revela, da a conocer, emite las 7 voces de los 7 truenos, para así darle a sus hijos la fe para ser transformados y raptados. La voz del ángel fuerte, la voz de la columna de fuego, el ángel del pacto clamando, rugiendo como un león a través de su ángel mensajero en el fin del tiempo. Recuerden que un ángel es un mensajero, y un mensajero es ¿qué? Un profeta. En el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, la edad eterna, es la voz del Hijo de Dios que escucharíamos nosotros para recibir la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo escucharían para ser resucitados en cuerpos incorruptibles. ¿Y dónde es que nos dice él que se escucharían los truenos? Vamos a ir al libro de citas, página 155, párrafo 1387, donde nos dice el reverendo William Branham. Es un extracto del mensaje Dios de esta edad, el Dios de esta edad perversa. Dice: ahora, en hacer esto, he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas, últimas 7 copas, y las últimas 7 trompetas, y los últimos 7 truenos del libro del Apocalipsis, ligándolos juntos en esta hora en que vivimos, para proseguir después de la apertura de los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia. Y no podríamos tener espacio para hacerlo, así que yo espero que tan pronto como pueda, nosotros podamos obtener un lugar suficiente para eso, ya sea aquí o en Louisville, New Albany, o ya sea que pongamos una carpa para que así solo podamos quedarnos todo el tiempo que el Señor nos guíe a estar. Y ahí escribe: la enseñanza en la carpa es igual los truenos, que se iba a estar dando en el cumplimiento de la visión de la carpa, la enseñanza de los truenos, o sea, todo lo correspondiente a la fe de rapto, que está y gira alrededor de los truenos, la venida del Señor. En el mensaje Pastores honrando el ministerio del día postrero, ahí nos habla un poquito también nuestro hermano William, que fue predicado el 9 de marzo del 2009 en San Luis Potosí, México. El extracto que leímos anterior fue predicado el 27 de diciembre del 92.
Ahora vean cómo ya él estaba hablando lo que sería él como león de la tribu de Judá en su venida. Y cada mensajero, cuando le tocaba ese espíritu de profeta llegar a esta tierra y estar en ese instrumento, porque vean ustedes, los profetas no se hacen profetas, sino que nacen profetas. Cada uno de ellos estaba cumpliendo en el tiempo en donde Dios lo envió, estaba cumpliendo la parte correspondiente al programa divino para ese tiempo. Pero ellos hablaban porque eran inspirados por el Espíritu de Cristo, y muchos de ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ellos hablaron, profetizaron de los sufrimientos que tendría el Mesías cuando estuviera en la tierra. Por ejemplo, David decía: horadaron mis manos y mis pies. Y no por eso en él se estaba cumpliendo la venida del Mesías. Todos los profetas estaban reflejando, mostrando, tipificando ese que vendría más adelante. Y así ocurrió con los 7 ángeles mensajeros y con nuestro hermano William Soto Santiago también. Él hablaba y era como si estuviera hablando de él. Pero más bien vean ustedes que estaba mostrando lo que sería ese último profeta, el Benjamín de los profetas, en donde estaría cumpliendo todo lo correspondiente a el 7º sello, al ángel que era diferente a los demás, que estaría en medio de esa iglesia en carne humana, dándole bajo carpa la enseñanza, la fe para ser transformados y raptados, contenida en los truenos. Vean, en el 2009 nos dice: el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, o sea, de la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor es el mismo, y va a ser escrito sobre el vencedor. Para entenderlo más fácil, el vencedor va a tener el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo del Señor. ¿Cómo va a ser eso? Espere un momento, en el cumplimiento de la visión de la carpa se va a ver mejor, porque ahí los truenos estarán abriendo ese misterio del 7º sello. ¿Dónde se iba a ver mejor? Se iba a abrir ese misterio del 7º sello, se iba a abrir el misterio del nombre nuevo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Miren lo clarito que él ahí lo dice. Porque ahí los truenos estarán abriendo ese misterio del 7º sello. Y si los truenos, que es la voz de Cristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto, estaría hablando los truenos, pues tiene que tener un predicador, un hombre que estaría cumpliendo esa promesa, en donde él se revelaría a su iglesia, la iglesia que lo está esperando, aquella que va a ser transformada. Los que aman su venida estarán abriendo todo el misterio que tiene que ver con las trompetas, con las copas y las plagas. Todo eso va a ser hablado más claramente. Pues si va a ser hablado, pues tiene que tener una boca. ¿Ven lo sencillo que es? Pero miren, aún hablando él todo eso de lo que sería la venida del ángel fuerte, la venida del Señor, la fe de rapto, la revelación del nombre nuevo, la revelación también para ser transformados y también ver a los de la 6ª dimensión. Todo ese misterio, las copas, las trompetas, las plagas, todo eso, como él lo habla en todos estos mensajes de cómo sería, y aún así muchos no lo ven. Ven que no es una simplicidad así humana, vamos a decir, está envuelta la parte divina, porque por más sencillo que sea, si no hay una revelación de lo alto, no lo pueden ver. Ahí es donde la persona que entiende y comprende todo eso y ve el cumplimiento, que es lo que estábamos hablando ayer en el mensaje de ayer, cuando la persona ve el cumplimiento de lo que Dios prometió, esa es la interpretación. Pero aquel que no recibe la revelación de lo alto, jamás lo va a ver. Ahí el escogido está consciente y seguro
de que tiene una representación en la sexta dimensión. Los que no están viendo el cumplimiento de la visión de la carpa, como Dios lo prometió, como lo profetizó, como lo habló, como lo precursó el reverendo William Branham, ellos no tienen esos atributos que están representados allá en la sexta dimensión y en la séptima dimensión de donde han venido. O sea, esos atributos no están allá en esas personas porque no tienen esa representación allá. Los atributos son de otra dimensión. Para poder obtener la revelación de la séptima dimensión se requiere que los atributos estén ligados al gran atributo, a la gran teofanía, a Dios, para poder obtener la revelación de la venida del Señor, que es como ladrón en la noche. Ahora vean, sigue diciendo, todo eso va a ser hablado más claramente y Dios va a estar respaldando como respaldó cada palabra que dijo a Moisés, porque era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés y solamente era como son las cornetas o bocinas y el amplificador. Ahora vean cómo Dios le habló a Moisés y Moisés al pueblo y Dios estaba respaldando a Moisés. Así también le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea que Dios estaba respaldando allí a Josué. Y a este mensajero final, Dios también lo está y lo seguirá respaldando hasta llegar a la parte culminante de su ministerio. Ahora hemos visto en esta ocasión la enseñanza en la carpa es igual, los truenos. Que Dios nos continúe bendiciendo grandemente y nos siga ayudando a entender, a comprender, a recibir todo lo que Él nos está dando, lo cual es el contenido de los truenos, que en esta enseñanza bajo carpa se está dando a conocer todos esos misterios y se está abriendo el séptimo sello, que es la venida del Señor. La enseñanza en la carpa es igual, los truenos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.